quiero que por favor cierra allí tus ojos y pídele al Espíritu Santo que Él pueda hablar a través de esta palabra profundamente a tu espíritu y corazón. Muchas gracias, mi amado Señor. Estamos atentos a lo que nos vas a direccionar a través de tu palabra. Permite, Dios Todopoderoso, que en esta oportunidad la temática que vamos a estar abordando sea contundente para seguir llevándonos a ese nivel de madurez espiritual, a ese nivel donde podamos entender y comprender tu propósito para nuestra vida. Que la palabra de hoy nos capacite para salirnos de todo aquello que nos está de pronto distrayendo, que no nos deja avanzar, que no nos deja recorrer con éxito este caminar cristiano. Es un anhelo que hay en nuestro corazón y es cada día recorrer, oh Dios, con disponibilidad, con diligencia, este camino para honrarte y para glorificarte de manera especial. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a estar en este momento hablando sobre ese tema que lo he titulado Batallando. Y he utilizado este título porque esta palabra encierra básicamente el llamado auténtico que Dios le ha entregado a sus seguidores, a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Algo que yo quiero que tengamos bien presente es que, mis amados hermanos, cuando se trata de vivir un evangelio auténtico, un evangelio donde verdaderamente hemos depositado plenamente nuestra confianza en el Salvador, que es Jesucristo, lo mínimo que debemos esperar es precisamente encontrarnos diariamente en esa confrontación entre el bien y el mal. Entonces es normal que nos sintamos en algunos momentos asediados por las huestes del pecado, las huestes del enemigo, porque nos hemos convertido, desde que Cristo nace en nuestros corazones, nos hemos convertido en el blanco de las fuerzas del mal. Satanás no se pone contento cuando almas son arrebatadas de sus garras y son trasladadas del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, repito, lo mínimo que debemos esperar los cristianos auténticos es obviamente enfrentarnos a ese dilema de una permanente batalla espiritual. Hay una clase de cristianismo que lo quiero catalogar en esta oportunidad como un cristianismo mínimo, que tiene algunas características y que cada vez están siendo más comunes entre muchas personas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese cristianismo mínimo se caracteriza precisamente porque cultiva algunas devociones, pero de manera superficial. Por ejemplo, la devoción de asistir al culto, cuando le dan ganas, cuando de pronto siente el deseo, cuando de pronto se da cuenta que hay soledad, entonces voy a ir a congregarme para que se me vaya esta tristeza, para que se me vaya este malestar. Y buscamos entonces el congregarnos simplemente como una terapia, pero nos hemos olvidado de que realmente el congregarnos no es para solamente una terapia. El congregarnos es una profunda necesidad que Dios estableció en el corazón de la iglesia para poder crecer y para poder cada día parecernos a Cristo. Hay también otra devoción que se desarrolla de manera como muy superficial y tiene que ver con practicar algunas buenas obras, pero sin desarrollar un compromiso verdaderamente auténtico con Jesucristo. Se hacen ciertas obras buscando de pronto alcanzar ciertos méritos, así como de pronto se ha enseñado a través de la religión tradicional. Sabe que hay cristianos que consciente o inconscientemente siguen actuando de esa manera. Entonces se comportan de X o de Y manera para poder ganarse en favores divinos, y esto no funciona así. Esa es una manera errónea de contemplar el verdadero evangelio. Pero también hay una característica de este cristianismo mínimo, y es que se tiene la tendencia a vivir coqueteando con el pecado. Lo triste de esta situación es que muy a menudo se cae en el pecado. Entonces es esa clase de cristianismo donde estamos en un ciclo, en un círculo vicioso, donde pecamos y caemos y bueno, buscamos nuevamente levantarnos por la gracia del Señor, y una vez estamos de pie, otra vez empezamos a ceder al pecado, a las tentaciones, y caemos. Y así nos la pasamos por largos periodos en nuestra vida espiritual. También encontramos que este cristianismo mínimo no nos permite madurar, no nos permite desarrollar verdaderamente el carácter de Cristo.
Entonces no hay horizontes espirituales bien claros, no hay horizontes sobrenaturales establecidos, y esto entonces nos mantiene en una continua confusión en el desarrollo de nuestra fe. También nos encontramos con otra característica de este cristianismo mínimo, y es que parece ser que la principal preocupación de esta clase de cristianismo son las cosas materiales y por ende las cosas temporales. Esto produce un resultado, y es que deja expuesto al creyente con facilidad a las tentaciones. Un cristiano que le da más valor a lo de aquí, a lo temporal, a lo material, donde para él su mayor preocupación son las riquezas de este mundo, eso lo ubica de una manera muy vulnerable para que fácilmente acceda a una propuesta del enemigo, y cuando se da cuenta ha caído en las garras del pecado. Entonces, en realidad, este cristianismo mínimo, lo que en realidad plantea es ausencia de temor al pecado. Como no existe ese temor bíblico, ese temor que realmente edifica para mantenernos al margen del pecado, pues entonces accesamos fácilmente al terreno pecaminoso. Y esto se vuelve muy común y también muy inevitable. El verdadero llamado que el Señor le hace a los creyentes auténticos, a sus seguidores, a los que realmente han decidido dejar atrás las cosas del pasado y enfocarse en el llamado que Dios les ha hecho. Ese llamado constituye entonces al mismo tiempo un enfoque a vivir batallando. Diga conmigo batallando, y si puede escríbalo ahí en el chat en letra mayúscula, batallando. Ese es el llamado auténtico que hemos recibido los cristianos del Señor. ¿Para qué? Para vivir batallando. Por eso yo quiero en este momento que nos enfoquemos precisamente en una pregunta interesante, y es: ¿contra qué somos llamados nosotros los cristianos a batallar? ¿Y cómo podemos combatir exitosamente eso a lo que tenemos que batallar? Entonces vamos a enfocarnos rápidamente en tres secuaces, los principales tres secuaces del enemigo, que son los que Satanás envía contra el cristiano para poder precisamente hacerlos caer. El cristiano tiene que estar muy atento todos los días y todo el tiempo, frente a cada circunstancia, en su alrededor, en su ambiente, tiene que estar con mentalidad de guerrero, con mentalidad de soldado. ¿Para qué? Para mantenerse batallando contra estos secuaces. Batallar contra estos secuaces es batallar directamente contra el enemigo de nuestras almas, contra el adversario de nuestro Señor y de nuestro Salvador, que es Satanás. Entonces comencemos. ¿Contra qué en primera instancia somos llamados nosotros a caminar batallando? Contra el pecado. Debemos vivir batallando contra el pecado. El pecado es el principal enemigo del cristiano. Entienda esto, es el principal enemigo del cristiano y pretende afectar y frenar nuestra santificación. Uno de los propósitos al Jesucristo venir y derramar su sangre por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados era no solamente rescatarnos del poder de la condenación y de la muerte, sino también darnos la libertad para empezar, mientras Él nos lleva al cielo, un proceso de santificación, un proceso de cada día perfeccionarnos en el carácter de Cristo, para que cuando entremos al cielo hayamos formado ese carácter, quizá no al 100%, pero sí en una gran medida, para que con base a esa formación podamos recibir responsabilidades que Dios ya tiene allí previamente preparadas para nosotros. El pecado es pecado porque nos hace transgredir la ley del Señor. El pecado es pecado porque nos hace violentar el límite que Dios ha puesto, ese límite protector, para que nos mantengamos bajo la cobertura de su palabra, porque su palabra siempre es vida para nosotros. Cuando vamos más allá de su palabra, cuando transgredimos ese límite de su palabra, pues ya entonces entramos en un terreno donde nuestra vida corre peligro, donde empezamos a ser expuestos al reino que atenta contra nuestra vida. Por eso es que
debemos estar muy atentos a la perfecta ley, a obedecerla, no a cuestionarla, sino a someternos con total libertad a ella, sabiendo que hay bendición enorme. Cuando nosotros nos sometemos a la ley del Señor, entonces nos mantenemos en la bendición del Señor. Quiero que por favor recuerde el caso de lo que le sucedió a Moisés en una ocasión. Dios le dice a Moisés que le hable a la peña. Era la segunda vez que le daba esta orden. Ve y háblale a la peña. Y Dios le dice que en el momento en que él le hable a la peña, brotaría agua de esa peña abundantemente para su pueblo. ¿Qué sucedió? Moisés, en un momento de ira, en un momento de provocación, porque estaba siendo provocado por su pueblo, por la incredulidad del pueblo, en ese momento se deja provocar y va más allá de ese límite de la orden, de la palabra que había recibido de parte de Dios. Y entonces no se limita solamente a hablarle a la peña, sino que golpea la peña. Obviamente salió agua, pero después entonces él tuvo que recibir una tremenda reprensión divina. Una de las reprensiones que él recibió fue que Dios le impidió, por causa de esa acción de transgresión, Dios no le permitió ingresar a la tierra prometida. Ahora bien, frente a este enemigo, a este secuaz, al cual hemos sido llamados los cristianos a vivir batallando, ¿cómo combatirlo? Yo quiero entregarte rápidamente unas propuestas. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es huir de la tentación. Cuando se trata del pecado, debemos huir de la tentación. Y esta es la forma más eficaz para no, o mejor dicho, para tener éxito contra el pecado. ¿Saben por qué? Porque es una medida preventiva. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender en este mundo es a prevenir las cosas. Pero parece ser que a nosotros nos gusta es caer en las cosas que nos hacen daño y después ocuparnos en cómo curarlas. Dios es un Dios que a través de su palabra quiere que nosotros podamos desarrollar esa capacidad de prevenir problemas, prevenir desastres, prevenir enfermedades, prevenir consecuencias. Entonces, aquí está lo primero que quiero decirte. ¿Cómo podemos huir de la tentación? Pues detectando las ocasiones peligrosas. Dios nos da una facultad de prever. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu de Dios nos habla y Él nos ayuda a discernir. Y entonces fácilmente podemos detectar ocasiones peligrosas, como por ejemplo, hay ciertas clases de espectáculos, programas audiovisuales, revistas, el uso inadecuado, por ejemplo, del celular, una mala compañía, una botella de licor, una fiesta con cierto propósito. Por ejemplo, establecer una tertulia con alguien o con un grupo de personas, con un grupo de amigos, etcétera. Todo esto tiene que ser revisado con antelación. Y si detectamos que hay, obviamente, aquí un peligro latente, pues entonces huyamos. Esa es la palabra clave, huir, para poder prevenir. También una manera de combatir el pecado es sometiendo los sentidos. Sometiendo los sentidos. ¿Por qué los sentidos? Porque los sentidos están expuestos a la parte externa de donde se lanzan los dardos. Satanás siempre va a buscar la manera de lanzar dardos desde afuera. Escúchame bien esto. La tentación generalmente viene de afuera y llega a través de los sentidos. Proverbios 27, versículo 20, en la Reina Valera 1960 dice algo muy claro. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Si hay de todos los sentidos, el que más debemos cuidar son los ojos. Los ojos son esa puerta que se abre para que lo malo que está afuera pueda empezar a penetrar y dañar el corazón. También otra estrategia para combatir el pecado es avivando nuestra fe. Diga conmigo, debo avivar mi fe. Porque es que la fe es tan poderosa que nos capacita para apartarnos de las provocaciones pecaminosas. Cuando tú vives avivado en la fe, cuando tú vives cultivando todo el tiempo tu confianza,
tu enfoque, tu interés, tu atención en el Señor, pues entonces, cuando viene una tentación, no tendrá un efecto poderoso en ti, simplemente pasará desapercibido. El problema es que descuidamos nuestra fe y nos volvemos sumamente susceptibles a los ataques del pecado. Entonces la fe, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 utiliza precisamente el símbolo del escudo para referirse a la fe. ¿La fe qué es? Un escudo. Ese escudo nos capacita para que cuando Satanás lance sus dardos de fuego, sus dardos encendidos, puedan ser apagados. Dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 5 versículo 4, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, nuestra victoria es la fe. Con la fe vencemos a este secuaz. Tenga en cuenta, por favor, que cuando nosotros tenemos fe, entonces vivimos anclados en el poder de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso valoremos entonces la fe. Permítame ahora desarrollar también un segundo secuaz, en el cual somos llamados a batallar los cristianos auténticos. Y tiene que ver con el mundo. Somos llamados a batallar contra el mundo. Te defino de una manera muy concreta esa palabra que es muy utilizada dentro del ámbito cristiano, pero que a veces, pocas veces mejor, es entendida. El mundo se define como el ambiente o atmósfera adversa a Dios y a su ley. Es ese ambiente en el que nos tenemos que desenvolver diariamente. No podemos huir, no podemos obviarlo, no podemos ignorarlo. Estamos en el mundo, pero lo que nos va a ayudar a no someternos a ese ambiente anti Dios, a ese ambiente que va en contra de la ley de Dios, es precisamente entender que no somos de este mundo. O sea, un principio de identidad. El principio de identidad nos faculta para entender que aunque estamos rodeados de ese sistema, si nosotros dependemos de Dios, no nos puede dominar. El sistema del mundo integra ese conjunto de antivalores, de prácticas, de criterios anticristianos que de hecho están siendo cada vez más acentuados, más fuertes en estos tiempos. Son principios contrarios al evangelio que obviamente practica la gente alejada de Dios. El mundo como tal, que no se refiere al planeta Tierra, sino al ambiente anti Dios que gobierna al ser humano, nos demuestra que definitivamente la tendencia del ser humano es a vivir alejado de Dios. Por eso nosotros tenemos que batallar contra eso diariamente, porque todos los días está la tentación de querer hacer las cosas a nuestra manera, de no depender de Dios, sino depender de la influencia del mundo que busca la manera de generar una influencia en nosotros. El mundo pregona falsas máximas, principios erróneos, criterios opuestos al evangelio. Eso es lo que caracteriza este secuaz de Satanás. Este mundo desprecia y se burla de las cosas de Dios, como por ejemplo de la oración. El mundo menosprecia la oración. El mundo menosprecia el culto y la adoración a nuestro Dios. Todo lo que atañe a una vida piadosa, a una vida que se somete a la voluntad de Dios, es totalmente menospreciado por este secuaz, por este enemigo al cual hemos sido llamados a batallar. El mundo promueve desenfreno. El mundo promueve también liviandad en los placeres. Es más, coloca como meta suprema el satisfacer nuestras necesidades, el satisfacer precisamente lo que nosotros queremos alcanzar. No se enfoca en Dios, se enfoca en el hombre. El mundo lo que hace es tratar de divinizar al hombre y humanizar a Dios. Tergiversa completamente el diseño de Dios. ¿Cómo podemos combatir entonces a este secuaz? ¿Cómo combatir al mundo? Quiero entregarte también algunas opciones interesantes para que por favor las tenga presente. Ojalá las pueda apuntar en su libreta. Primero, huir de las ocasiones peligrosas. Es muy importante huir. La palabra clave es huir.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a una situación comprometedora donde sabemos que es peligroso acceder a lo que se nos está ofreciendo? Y en lugar de salir huyendo, nos quedamos ahí, resistiendo. Y hay más probabilidad de caer en una tentación cuando resistimos que cuando huimos. Detectar a tiempo las ocasiones que promocionan pecado y que alimentan bajas pasiones nos va a ayudar entonces a tener más éxito para poder tener victoria en esta batalla. Eclesiástico, que es un libro deuterocanónico, dice algo muy interesante en el capítulo 3, versículo 27. Dice: el que ama el peligro, en él perece. Es una máxima muy real. El que ama el peligro, en él perece. Cuando no tengo esa mentalidad frente al pecado de huir, entonces lo que estoy generando en mi mente es ese entendimiento de que sí, hay pecado, pero voy a mirar a ver cómo lo sorteo, cómo lo manejo. Pero lo que se nos olvida es que tenemos una naturaleza afectada por el pecado que frente a la tentación nos facilita accesar a él. Por eso el consejo bíblico frente a algo peligroso es huir. Pero también quiero aconsejarte para combatir nada más ni nada menos que al mundo, que es ese sistema antidios, es cultivar una fe pero auténtica. Cultiva una fe que vaya de acuerdo al diseño de Dios. No una fe religiosa, no una fe tradicionalista, no una fe de hombres, sino la fe auténtica de Dios, que es la que se basa de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Por eso es tan importante que si usted se llama cristiano, si es un cristiano evangélico, cristiano porque sigue a Cristo, evangélico porque usted cree en el evangelio, en la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para salvación, pues entonces usted va a darle valor a las santas escrituras. Usted entenderá entonces y aceptará al 100% que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada, toda ella es inspirada por el Señor. Así que cultivar una fe auténtica nos hace mantener nuestra mirada en las realidades espirituales a las cuales nosotros hemos sido llamados a vivir. En otras palabras, cultivar una fe auténtica nos mantiene a la altura del llamado que hemos recibido. Cuando descuidamos nuestra fe, vivimos entonces un cristianismo mínimo, como dije al principio, un cristianismo pobre, un cristianismo falso, un cristianismo que no es realmente poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La felicidad y la paz eterna superan completamente los halagos engañosos del mundo y sus ofrecimientos. Cuando nosotros estamos enfocados en cultivar una fe auténtica basada en las Santas Escrituras con respecto a nuestro Dios, entonces sopesaremos y nos daremos cuenta que realmente no se comparan las verdades eternas y las enseñanzas, las promesas que nos esperan a nosotros con lo que el mundo nos ofrece. Y una tercera manera de combatir a este enemigo llamado el mundo es amar hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que apasionarnos por la voluntad de Dios. Este es uno de los temas que últimamente ha venido apasionando, obsesionando mi corazón. Saber y entender que según la palabra del Señor, yo puedo vivir en esta vida, todos los días de mi vida, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hago la voluntad de Dios y me enfoco y me sacrifico y me esfuerzo por siempre hacer la voluntad de Dios, entonces ya tengo una garantía triple. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto, puedo comprobarlo. Aleluya. Esto me emociona y esto me da alegría. Por eso es que el consejo que encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, no debe ser menospreciado. Escucha lo que dice el apóstol Juan. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre,
sino que viene del mundo. Y este mundo, estamos hablando del sistema antivalores, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, permanece para siempre. Aleluya. ¡Qué maravilla! Entonces, una manera de hacerle contrapeso a la influencia del mundo mientras recorremos este caminar es precisamente enfocarnos en amar a Dios y su voluntad. Quiero retar tu corazón para que por favor claves esto en tu espíritu y lo puedas poner por obra. Y culminamos con el tercer secuaz al cual nosotros debemos vivir diariamente batallando, y es contra la carne. La carne es un enemigo interno terrible y pienso que es prácticamente el enemigo de mayor cuidado. Es un enemigo que no es externo. El pecado y el mundo se pueden encontrar en el ambiente, pero la carne tiene que ver nada más ni nada menos con lo que hay dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestros deseos y en nuestras emociones. Y aquí es donde entonces tenemos que estar muy alertas diariamente. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y qué estamos deseando? Esta naturaleza, que se conoce como la carne, nace con nosotros porque nacemos con la naturaleza pecaminosa y vive en nosotros y con nosotros, y no podemos desprendernos de ella. Aún cuando Cristo viene y nos da el privilegio de nacer de nuevo, todavía esa naturaleza sigue dentro de nosotros. Por eso es que una de las características de la verdadera conversión es que ahora entonces se suma a nuestra naturaleza pecaminosa la nueva naturaleza. Y hay dos naturalezas batallando dentro de nosotros. Una naturaleza que se apasiona por agradar a Dios y una naturaleza que quiere agradarse a sí mismo, a nuestros propios caprichos y deseos que obviamente están contaminados por el pecado. Ahora bien, hablando de la carne, sus ataques son desde adentro y por eso necesitamos mucha disciplina, necesitamos valor y entereza para combatirlos. Muchas veces fracasamos en esta batalla precisamente porque no tenemos la suficiente capacidad de decisión en el Señor, porque no tomamos en serio los caminos del Señor para valorarlos, para sopesarlos dentro de nosotros y tomar decisiones de fondo. No podemos tener éxito contra este secuaz a menos que tomemos muy en serio buscar a Dios por sobre todas las cosas. La carne tiene dos tendencias que se manifiestan claramente y nosotros debemos detectarlas. Mira, la carne en primer lugar le tiene horror al sufrimiento. La carne no quiere sufrir para nada. Y en segundo lugar, vive ansiosa por poseer y conseguir placer o gratificación. Son dos cosas que caracteriza a este secuaz. No quiere sufrir para nada, le huye, odia el sufrimiento, pero también todo el tiempo está ansiosa, deseosa, se desespera. ¿Por qué? Por hallar placer y gratificación al instante. Esto entonces es un caldo de cultivo bastante complejo que nos lleva a luchar para poder mantenernos en hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos combatir entonces este secuaz conocido como la carne? Y con esto voy a terminar. Rápidamente, por favor, apunta estos principios. Primero, alejando de nosotros las cosas lícitas que nos terminen conduciendo a lo prohibido de Dios. ¿Sabe que hay muchas cosas que nosotros vemos y las miramos a simple vista y no nos parecen amenazantes, no nos parecen de pronto peligrosas, no nos parecen complicadas? Y entonces empezamos a aceptarlas, empezamos a ceder ante ellas, empezamos a acomodarnos a ellas. Pero cuando menos lo imaginamos, terminan convirtiéndose prácticamente en nuestros verdugos. Y aquí es donde es importantísimo ejercer prudencia, ejercer moderación
y sobre todo conocer los límites. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que controlar nuestros sentidos y esta es una técnica muy, pero muy buena que nos ayuda a prevenir el pecado y deberíamos darle el valor que requiere. Aprender entonces a controlar nuestros sentidos. En segundo lugar, debemos perderle miedo a la renuncia, al dolor, al sufrimiento. No le tenga pavor al sufrimiento. No estoy diciendo con esto que usted debe añorar y desear sufrir, no, de ninguna manera. Pero también aprenda a madurar en su mente y en su espíritu ese entendimiento de que estamos en un mundo caído y obviamente es imposible que no vengan tropiezos, dijo el Señor, es imposible que no enfrentemos aflicciones. ¿Cómo le vamos a pedir a un árbol de manzanas que nos dé, por ejemplo, naranjas? Eso no tiene sentido. ¿Cómo le vamos a pedir a este mundo caído, a este sistema corrupto, que nos brinde felicidad, que nos brinde eterna paz y tranquilidad, cuando no puede entregarnos eso, no lo posee? Entonces, es muy, pero muy valioso que nosotros aprendamos que mientras estemos en esta tierra, y máxime por ser seguidores del Señor, pues debemos presupuestar, pasar por pruebas y por momentos de dificultad. Pero lo hermoso es que Dios nos dice que el asunto no tiene tanto que ver con si pasamos o no pasamos por aflicciones, sino qué actitud asumimos nosotros frente a esas aflicciones. Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo siempre ha sido uno de mis favoritos porque desde que entendí cuál es la fuente para poder hallar paz en medio de la aflicción, entonces me enamoré más de esa fuente. ¿Sabe cuál es la fuente para poder tener paz en medio de una aflicción? Jesucristo lo dijo acá. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sabe qué significa eso? Que son las palabras de Dios la fuente de nuestra paz en medio de los problemas, en medio de las adversidades. No busque paz y tranquilidad a expensas de la palabra del Señor. Estás atravesando un momento crítico, un momento terrible, un momento de prueba, un momento donde te sientes sacudido por las circunstancias. Ve a la palabra de Dios, aliméntate de las palabras del Señor, aférrate a las palabras del Señor y te vas a dar cuenta cómo inmediatamente la paz de Dios entrará en tu corazón. Y esa paz es la que te capacita para vencer el mundo, así como Cristo lo hizo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Ahora bien, el siguiente consejo para combatir a este secuaz del enemigo me parece muy importante y por favor téngalo bien presente. Y tiene que ver con cuidarnos de la ociosidad, de la pereza. Hay un dicho popular y es muy cierto, y es que la pereza es la madre de todos los vicios. Sí. Las bajas pasiones y la sensualidad encuentran un terreno abonado en la persona ociosa, en la persona que no le gusta ocuparse, que no le gusta trabajar, que mantiene su mente prácticamente abierta a cualquier pensamiento. Aquellos que pasan su tiempo sin hacer nada, pues obviamente los bajos instintos terminan atacándolos. Y hay un caso muy claro en las Sagradas Escrituras y fue el de David. David en algún momento se quedó ocioso y entonces la ociosidad prácticamente le sirvió para crear el caldo de cultivo perfecto para el adulterio y posteriormente para un asesinato. Y esto trajo terribles consecuencias para él. Entonces cuidémonos de la ociosidad porque Satanás sabe que si estamos ociosos somos blanco fácil para que nuestra carne termine dominándonos. También siendo conscientes de nuestra dignidad como hijos de Dios. Y esto es tan importante porque no se nos debe olvidar que definitivamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como fuimos creados en esa altura, pues entonces nosotros tenemos obviamente una dignidad muy especial, diferente a las demás criaturas de la tierra. Somos seres
hechos a imagen y semejanza del Señor. Romanos 8:17 dice algo muy hermoso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y también no puede faltar el último consejo de oro para combatir no solamente a este secuaz, sino a todos los secuaces, y es orar con perseverancia. No podemos dejar a un lado la oración. Estamos teniendo serios problemas para vencer a estos secuaces porque estamos descuidando terriblemente la oración. La vida de oración está siendo prácticamente la cenicienta del cristiano moderno. Solo se superan las tentaciones y solo se pueden obtener verdaderas victorias en nuestras batallas con el auxilio de la gracia de Dios. ¿Y sabe cómo experimentaremos literalmente en nuestra vida el auxilio de Dios? A través de la oración. A través de la oración. Porque dice la Biblia que es a través de la oración que podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Mateo capítulo 26, 41, el Señor le recordó este principio a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, qué importante entender lo que dijo el Señor Jesucristo en ese momento del Getsemaní. Se lo dijo a sus discípulos que estaban batallando contra el sueño y que no habían podido ni siquiera velar, orar una sola hora. Quiero concluir diciéndote que entonces, mientras estemos en este cuerpo, debemos ser conscientes, y sobre todo nosotros los cristianos, debemos ser conscientes de que las luchas de nuestra vida contra los enemigos que hemos nombrado no van a cesar. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir batallando. Esa es la postura que nosotros debemos siempre adoptar. La postura de estar batallando contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, que al mismo tiempo es estar batallando contra el mismo Satanás, el enemigo de nuestras almas. Pero esta batalla, escúchame bien, no se logra en nuestras fuerzas. Esta batalla se logra en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que aférrate fuertemente a una vida en el Espíritu, a una vida de comunión con el Espíritu Santo, para poder tener la garantía de la victoria por causa del que ya venció. Acompáñeme a orar en este momento y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude como cristianos auténticos para poder mantener firmes todos los días y todo el día esta postura de batallando. Gracias te damos, mi Señor. Recibimos tu palabra con esa urgencia en nuestro espíritu. Recibimos, Señor, con humildad tu consejo. Y pedimos de todo corazón que nos ayudes para despertarnos si es que estamos dormidos frente a estos secuaces que no duermen, sino que todo el tiempo están merodeándonos para buscar nuestra caída y para noquearnos y para poder atacarnos. Mi Dios eterno, hoy recibimos una alerta a través de tu palabra. Hoy volvemos a recordar el llamado auténtico que tú nos haces a nosotros, tus seguidores, el llamado a batallar. Pedimos de todo corazón para que generes en nosotros esa actitud de despertar, esa actitud de avivamiento, esa actitud, Señor, oh Dios, de estar alertas, vigilantes, como lo que tú deseabas que experimentaran tus discípulos. También quieres que lo hagamos nosotros, que lo experimentemos nosotros en este tiempo. Por eso de todo corazón quiero pedirte que la palabra que hoy nos has entregado, cada hermano y amigo que la ha podido recibir, pueda tomarla muy en serio, pueda considerarla en lo más profundo de su alma y su corazón para ponerla por obra, para ponerla en práctica. Te agradezco, mi Señor, por este momento y por la palabra que nos entregaste, y sé que esta palabra cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y tu familia, mi hermano, mi amigo, y que esta palabra que hoy lograste escuchar en verdad edifique esa área débil, esa área en la cual necesita ser fortalecido tu corazón y tu fe. Recuerden que les esperamos en nuestra casa Diseños de Vida todos los domingos a las 10 de la mañana para recibir allí la presencia del Señor a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la hermandad, la confraternidad con nuestros hermanos,
y para recibir el poderoso mensaje de la palabra del Señor que Él prepara para nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.